Te sientes paralizado por todo lo que pudiera salir mal en tu futuro y te cuesta avanzar en tu propósito porque tu futuro te asusta. No sabes qué va a ocurrir en tu futuro. Sabes, en este episodio quiero recordarte una verdad poderosa y es que Dios ya está en tu mañana, ya Dios está en tu futuro. No tienes que tener todas las respuestas al día de hoy, solo debes de confiar en quien sostiene tu vida y que ya trazó tu futuro. Así que quédate en este episodio porque Dios va a hablar a tu vida. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre este temor al futuro, qué puede ocurrir. Queremos saber qué es lo que nos deparará mañana. Y esto muchas veces nos asusta porque estamos en medio de incertidumbre, de que no sabemos lo que puede pasar. Y nos hacemos ciertas preguntas. Y dice, ¿y si no sale bien? ¿Y si todo cambia de repente? ¿Y si pierdo todo lo que tengo? Y cuando pensamos en el futuro, muchas veces, cuando tenemos muchas cosas, inseguridades, miedo en nuestra mente, lo podríamos ver sin esperanza. Como que, no, es que me aterra el futuro, ¿qué puede ocurrir en el futuro? Y hoy Dios quiere decirte que Él ya trazó un futuro para ti. Ahora, va a depender de ti si crees en Él y si te mantienes alineado a su propósito. Dice la palabra del Señor que los planes de Dios son de bien y no de mal, para darte el futuro que esperas. Así que Dios ha trazado sobre tu vida un plan y su plan es mejor que el nuestro. Pero sabes que a veces la incertidumbre de lo que puede pasar mañana, lo que puede pasar en el futuro, que nos asusta, que nos da temor, queremos tenerlo todo controlado y Dios nos recuerda que Él es el que tiene el control. Nosotros debemos confiar en Él. Y toditos, tenemos algo que quisiéramos saber qué nos deparará el futuro. Yo creo que todos quisiéramos saber qué va a pasar. Y Dios es tan bueno que Dios nos hace sus promesas y nos da revelación de sus planes para nuestra vida. Y nos declara que Él tiene un propósito para nuestra vida. Ahora, en medio de ese propósito, en medio de ese plan que Él tiene para nuestro futuro, Él no nos da todos los detalles porque si no, sería como que a veces quisiéramos saltar episodios o situaciones que nos enfrentaremos, pero qué bueno saber que podemos confiar en Dios, que Él está en control de todas las cosas y que todas las cosas obran para nuestro bien. Así que hoy quiero hablarte a ti que quieres avanzar en medio de tu propósito, pero te sientes paralizado por lo incierto de las cosas, del no saber qué ocurrirá en el futuro. Así que quiero recordarte que Dios ya está en tu futuro y Él no quiere que vivas temiendo lo que aún todavía no ha pasado. Y yo creo que esto es algo que pasa mucho por nuestras mentes, el hecho de querer saber qué nos depara, qué hay detrás de verdad de lo que estamos pasando hoy, cuál será nuestro futuro. Y Dios nos recuerda que Él era, Él es y siempre será. O sea, Él no solamente está en tu presente, sino que también está en tu futuro. Y sabes que muchas veces no es el futuro lo que realmente nos da miedo.
sino lo que creemos que pudiera pasar. Hoy me siento tan identificada con esto porque sabes que muchas veces no es tanto que tengamos temor al futuro, sino en que nos hacemos películas en la mente de lo que puede ocurrir en nuestro futuro. Dime si no te ha pasado, que te has hecho miles de películas de lo que puede pasar, de lo que va a pasar en tu futuro, y eso a veces nos aterra porque la realidad es que como seres humanos muchas veces lo que nos creamos en la mente no son cosas buenas. Hay veces que son cosas que no quisiéramos, pero están presentes en nuestra mente y tenemos temor de nuestro futuro. Y pueden ocurrir estas preguntas en tu mente de, ¿verdad? De por qué tener miedo ante el futuro. Y es decir, ¿y si fallo? ¿Y si esto se ve tan lindo, pero ¿y si en el futuro fallo? ¿Y si me equivoco? ¿Si tomo una decisión equivocada? ¿Y si pierdo a alguien? Yo creo que esto es algo que a todos nos ha pasado. Y tengo que ser genuina con ustedes, honesta. Esto es algo que muchas veces ha pasado por mi mente. ¿Y si pierdo algo? ¿Verdad? Es algo que todos como seres humanos puede venir a nuestra mente. Y decimos, ¿y si Dios me pide algo que no quiero soltar? Otra pregunta que muchas veces pudiéramos tener es como que decir, ¿qué futuro? Pero ¿y si pasa esto? ¿Y si ocurre esto? Y sabes que el miedo al futuro nace de un deseo profundo de tener control. Porque queremos tener controlado lo que pasa ahora y lo que pasará en el futuro. De querer tener garantías antes de avanzar en el propósito. Pero ¿sabes qué? La fe no ofrece certezas visibles, sino confianza en un Dios invisible, pero confiable. O sea, en palabras de arroz y habichuela, nuestra fe en Dios es la certeza de lo que no se ve, lo que dice la palabra del Señor en Hebreos. La fe es la certeza de lo que no estamos viendo. O sea, la fe es algo que te ofrece algo genuino que tú no lo vas a poder ver con tus propios ojos en este momento. Pero puedes tener la confianza de que Dios está en control y que puedes creer que lo que Dios prometió se cumplirá y puedes poner tu confianza en Él, que aunque Dios es un Dios que no lo puedes ver con tus ojos palpables humanos ahora mismo, pero Dios es real y es alguien confiable, porque Dios es fiel, es bueno, Dios es misericordioso, Él es la verdad. O sea que lo que Él promete, Él lo cumple. Así que qué bueno que podemos confiar en Dios. Así que el querer saber qué nos depara el futuro nos habla de el temor a cosas que pudiéramos pensar que pueden pasar. Y esto nos habla de querer tener control de las cosas que pasamos. Y créeme, a todos yo creo que como seres humanos nos ha pasado. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos dice, ¿sabes qué, Ibelis? Tú te estás haciendo películas en tu mente con estas preguntas de qué puede pasar y te haces muchos panoramas, te haces muchas preguntas, muchos temores, porque quieres tener el control de tu futuro y de tu vida. Pero qué mejor es dejarle que Dios siempre sea el que tome el control de nuestra vida. Él lo tiene, pero a veces nosotros como seres humanos queremos con nuestras propias manos tener el control. Pero Dios nos dice, confía en mí, que yo soy un Dios de verdad, que yo soy un Dios fiel, verdadero y cuando prometo, cumplo. Y nuestra fe puede estar fundamentada en esa base, en la base de Cristo, porque podemos tener certeza de que aunque yo no estoy viendo la palabra que Dios trazó para mi vida, yo puedo confiar. Así que todos en algún momento dado podemos tener este pensamiento de que qué deparará de mi vida. Pero ¿sabes qué? Que podemos confiar plenamente en Dios. Y quiero compartirte varias preguntas y decirte por qué. ¿Por qué nos da miedo el futuro? Como te compartía, queremos muchas veces tener el control, porque al no sentirnos que no tenemos el control, como que eso nos da miedo, porque lo desconocido despierta ansiedad.
tantas veces es como que uno quiere saber qué va a ocurrir y nos podemos poner ansiosos ante lo desconocido. Pero ¿sabes qué? Que podemos confiar nuestro futuro desconocido para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos lo que nos deparará. O sea, cuando decimos no sabemos, no es que no sabemos cuál es nuestra esperanza o cuál es nuestra promesa fiel en Dios, de que el Dios nos ha prometido, ¿verdad? Que estaremos con Él en la eternidad, nos ha prometido salvación, nos ha prometido un cielo nuevo, tierra nueva. Tenemos unas hermosas promesas en Dios y que sabemos a dónde vamos a llegar. Todo aquel que esté en Cristo puede confiar que en Él tenemos salvación, que Él nos ha prometido estar una eternidad con Él. Pero ese futuro que a veces nos asusta es el proceso de la vida que nos deparará de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, cómo me veré en mi vida. Muchas veces esto nos da ansiedad porque uno quiere saber todo y tener el control. Y una de las cosas es que muchas veces nosotros queremos saberlo todo. Y cuando algo lo desconocemos, como que nos entra ansiedad. Pero qué bueno es saber que Dios dice, ¿sabes qué? Ibeliz o la persona que me escuche, ¿sabes qué? No te pongas ansioso, no te preocupes por lo que va a ocurrir mañana, porque sabes que yo estoy en control y guío cada día de tu vida. Vive un día a la vez. Y esto es algo que va a generar en ti paz cuando comienzas a vivirlo. Porque a medida que nos queremos saturar de lo que pudiera pasar en un futuro, esto va a despertar en ti ansiedad. Otra de las cosas que nos da miedo el futuro es porque cargamos traumas pasados que proyectamos hacia adelante. Ejemplo, has pasado por un trauma, por alguna situación en tu vida que te marcó y entonces ahora tienes miedo que vuelva a ocurrir en un futuro. Y sabes qué, eso es, ¿verdad? Parte de lo que cargas como un trauma del pasado. Y esto hace que te proyectes hacia el futuro, pero sabes que Dios es un Dios sanador, que Él quiere sanar tus traumas del pasado y decirte, ¿sabes qué? Yo soy un Dios que te ha trazado planes de bien para tu vida. Así que puedes confiar en Dios. Esto no significa que no pasaremos circunstancias, no significa que no pasaremos aflicciones. Significa que aún en medio de los procesos, Dios está en control. Así que, ejemplo de esto, vamos a poner un ejemplo de un trauma. A lo mejor en un momento dado tuviste un trauma de una pérdida y ahora sientes que como que en el futuro vas a perder más. Cuando a lo mejor tienes un trauma de algún evento que te marcó para siempre y tú piensas que te va a volver a ocurrir en un futuro, o fracasaste en algo, fracasaste en alguna relación y ahora piensas que la persona que vas a tener en el futuro te va a pasar lo mismo. O sea, estos traumas que cargas de tu pasado te hacen proyectarte hacia adelante, como que eso es lo que vas a volver a vivir. Pero hoy Dios te dice, yo te quiero librar y sanar de esos traumas y decirte que lo que tengo para ti es bueno, que mis planes son de bien y no de mal, para darte el futuro que espera. Y eso está en Jeremías 29. Quiero buscarlo rapidito aquí en la palabra del Señor para leértela tal cual la dice, porque realmente es un verso bíblico que debemos guardar en nuestro corazón, que nos recuerda que Dios está en control de nuestra vida, de nuestro futuro, que podemos confiar en Él. Y está en Jeremías 29, verso 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué bueno es el Señor, porque Él sabe los pensamientos que tiene para ti. Y sabes qué? Que los pensamientos que Él tiene para ti son de bien y no de mal. Eso es en la versión Reina Valera del 60. Quiero leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En Jesús
tenemos esperanza y tenemos futuro. Es probable que puedas pensar que no tienes futuro, que no hay nada más allá, como que, ay no, ya yo fracasé, pero esos traumas del pasado no los debes cargar. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte y te dice hoy que Él tiene planes contigo, tiene un propósito para tu vida. Y esos planes no son para destruirte, esos planes no es para castigarte, esos planes son de bien, para darte un futuro y una esperanza. Y ese futuro y esa esperanza están en Jesús. Así que hoy, si sientes que tienes miedo a lo desconocido, te causa ansiedad, sientes que necesitas tener el control de todo, si los traumas de tu pasado te están proyectando que vas a volver a ocurrir o vas a volver a vivirlo, hoy Dios te quiere decir, tengo planes de bien para tu vida. No te preocupes por el futuro. Preocúpate por el vivir el hoy con Dios. Y sabes, muchas veces vivimos frustraciones que no queremos volver a repetir. Es probable que hayas cometido errores en tu vida y te hayas frustrado y no quieres volver a repetirlo y tienes temor que tu futuro sea igual. O que haya personas o hasta a ti mismo te hayas pensado que tú no tienes futuro, que tú vives la vida cometiendo errores uno tras otro, que te has tronchado la vida por alguna mala decisión. Pero hoy Dios quiere recordarte que tienes una oportunidad de vida hoy, tienes una esperanza y esa esperanza está en Jesús. Así que no tengas miedo al futuro, confía tu futuro en aquel que lo sabe todo y que tiene un plan perfecto para ti. Y este es Jesús. Él quiere darte esa esperanza, esa vida de que puedes confiar que Él está en control y vivir un día a la vez. Eso es algo que el Señor, ¿verdad?, me ha enseñado. Y yo sé que a veces cuesta porque cuando queremos aprender a vivir un día a la vez, como que muchas veces no queremos adelantar al futuro. Pero ya Dios conoce tu futuro, puedes confiar. Así que vive el día a día con Dios. Vive hoy de la mano de Jesús, confiando que Él está en control de tu vida. Algo que quiero compartirles este testimonio. En estos días, mientras tenía mi devocional con el Señor, leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo en Mateo capítulo 6. Y este capítulo habló mucho a mi vida de muchas maneras, pero quiero buscarlo en mi Biblia. Y aquí él habla sobre varias cosas, pero me llamó la atención los versos 33 y 34. Estoy aquí buscándoles porque quiero traérselos con la palabra. Y este capítulo lo invito a que lo lea. Habla muchas cosas de la palabra, de cómo deben de ser nuestras oraciones, cómo debemos acercarnos a Dios. Habla de dónde deben estar nuestros tesoros, sobre las posesiones. Y habla sobre no preocuparse, sino que podamos confiar en Dios. Y este capítulo, el verso 33, específicamente 30 y 34, nos dice que busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y que llevemos una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y eso me llamó mucho la atención porque la palabra del Señor nos recuerda dónde debe estar nuestro enfoque. Y nosotros debemos estar enfocados en buscar el reino de Dios por encima de todo. A veces queremos saber nuestro futuro porque queremos poner en que nuestros planes, nuestra voluntad sea la que se cumpla.
Pero hay que entender que el reino de Dios, o sea, el reino de Dios habla de un gobierno. Busquemos el gobierno de Dios. Busquemos a Dios por encima de todas las cosas y que llevemos una vida justa. Y sabes que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Y al saber esto y tener la seguridad de que cuando lo buscamos a Él y vivimos una vida acorde a Él y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos, no hay por qué preocuparse por el mañana, porque cada día va a traer su propia afán. Y sabes qué, que esto va mucho más allá de lo que pudiéramos nosotros pensar. Muchas veces estamos buscando qué pasará en el futuro, qué nos deparará. Y hay personas, ¿verdad?, que no siguen a Jesús, que buscan en otras cosas que me lean el futuro. Dime, ¿qué me va a deparar el futuro? ¿Qué voy a ver en el futuro? Pero sabes que no hay lugar más certero que Dios, que ir a los pies de Jesús, no para que me digas, o dime, profetízame, dime qué me va a esperar en mi futuro. No, 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 sino decir, yo quiero vivir el hoy con Cristo, yo quiero ver un día a la vez con Él y ahí mi vida va a estar asegurada en Él. ¿Por qué? Porque el vivir un día a la vez con Cristo, Él nos ayuda y nos provee lo que necesitamos día a día. Lo que necesitas hoy no necesariamente es lo que necesitarás mañana. Y lo que necesitas mañana no necesariamente tienes que tenerlo hoy. Así que si hay algo que tú piensas que estás necesitando, encárgate del Señor y créeme que en el tiempo preciso Él lo proveerá. Y quiero testificar esto porque, como te compartía, yo estaba leyendo esta porción bíblica en esta semana en el devocional que tengo con la palabra del Señor. Y hoy fui a uno de los booths de las mesitas en Plaza América de Gracia Celestial. Yo quería pasar por allí y quería comprar unas cositas. Y fui y compré un llaverito que le puse, tú le puedes personalizar y le puedes poner calcomanía. Es como unos diseñitos en el llaverito que tú se lo pones de estos que se planchan. Y ella me lo dio cuando me lo entregó, ¿verdad? Que yo había personalizado, que yo le puse un mundo, yo le puse una greca de café y le puse una cámara, porque son tres cosas que yo me identifico. O sea, me identifico con el mundo, o sea, con la imagen de la tierra, porque me identifico con las misiones. Me identifico con el café y me identifico con la cámara porque me encantan las fotos. Entonces, cuando ella me lo entrega con una palabra. Y esa palabra dice, encárgate del reino. Quiero buscarlo exactamente como dice, porque realmente habló mucho a mi corazón. Y dice, ve por mi reino, que yo me encargo, que yo me ocupo, perdón, que yo me ocupo de tu casa. Mateo 6:33. ¿Y por qué quiero testificar esto? Porque cuando yo estaba en mi devocional con la palabra, estaba leyendo Mateo 6 y precisamente esta porción bíblica. Hoy, mientras estoy grabando, estaba viendo unos videos y veía como que la necesidad de hablar sobre el miedo al futuro, porque hay muchas personas que tienen miedo al futuro, de qué les deparará en la vida. Y dije, voy a hablar en el podcast sobre este tema. En mi bosquejo tengo este texto bíblico de Mateo 6:34. De verdad, de que no nos preocupemos por el mañana, porque cada día va a traer su propio afán. Y que hoy cuando fui a Plaza, donde esta muchacha, ¿verdad?, que tiene su negocio, Gracia Celestial, que te invito a que la busques, ella está en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, búscala Gracia Celestial _ Ella tiene bellezas, cosas bien hermosas que ella misma hace, vende libros, Biblias, diferentes cositas cristianas, así que te invito a que pases y la sigas y de verdad que será de mucha bendición para tu vida. Y esto es un anuncio no pagado, pero quería compartírselo porque veo la obra de Dios. O sea, cómo Dios nos muestra que estamos en el camino de Él y que estamos siendo dirigidos por Él. Y entonces, como no es casualidad en Dios que
yo haya estado leyendo su palabra y estuviera leyendo sobre esto y el Señor me ministraba de que a Él le da alegría compartirnos el reino. Y nos invita a nosotros a que busquemos su reino, que nuestro enfoque y nuestra prioridad sea buscar su reino, porque Él nos va a dar todo lo que necesitamos y que nuestro futuro está en Él, que no debo de preocuparme por el mañana. Surge este tema y que hoy, en medio de, ¿verdad? Que fui a este lugar y me brinda esta palabra que yo no la busqué, fue que el Señor utilizó ¿verdad? A Gracia Celestial para darme esta palabra y confirmármelo, de que, hey, Ibelí, ve por mi reino, enfócate en mi reino, porque yo me voy a encargar de tu casa. Y qué bueno es saber que Dios está a cargo, que Dios está en control de todas las cosas, pero tenemos una tarea y nuestra tarea no es tener miedo al futuro. Nuestra tarea no es ir viviendo con temor al futuro, sino más bien confiar en aquel que tiene nuestro futuro en sus manos, que mientras nosotros nos enfocamos en buscarlo a Él de todo corazón, créeme que Él te dará todo lo que necesites en tu futuro. Así que podemos confiar. Y sabes que el miedo al futuro te va a querer robar tu gozo, te va a querer paralizar de las decisiones importantes que te van a dirigir a tu propósito. Así que no permitamos que nos afecte, no permitamos que el temor nos paralice y nos quite el gozo. Así que, ¿cómo afecta esto en nuestro propósito, el hecho de nosotros tener miedo al futuro? Pues sabes que esto nos hace procrastinar o quedarnos en una zona confort. Cuando tenemos temor al futuro, ¿qué me esperará? Ay Dios, ¿qué será? ¿Será que fracasaré? ¿Será que todo saldrá mal? Porque usualmente como seres humanos siempre pensamos en lo malo. Hay que ser realistas. Pero ¿sabes qué? Que esto hace que tú comiences a procrastinar, a dejarlo para después, quedarte en la zona cómoda, no atreverte a lanzar a lo que Dios te está pidiendo que haga. Esto hace que nos sabotee con pensamientos de fracaso anticipado, o sea, sin haber lanzado algo, un propósito, un emprendimiento, sin haberlo lanzado, ya en tu mente tú lo sentiste que fracasaste. O sea, te saboteas tus pensamientos. Otra de las cosas que nos desconecta de la fe activa que necesitamos para obedecer. Y esto hace que los pensamientos sean de fracaso y nos desconecta de la fe. Nos hace que nos desconectemos de esta fe activa que nosotros tenemos que tener. ¿Y qué es una fe activa? Una fe activa es aquella que yo creo en Dios. No es que yo niego la realidad, es que yo voy en pos de Dios. O sea, yo ejecuto lo que creo y obedezco a lo que Dios tiene para mi vida. Y aquí nos recordamos esta porción bíblica que ha hablado mucho en mi vida y la utilizo, ¿verdad? Como norte en mi vida también, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Es 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos entender que yo no tengo que tener temor al futuro, sino que Dios a mí me ha dado de su amor, de su poder y del dominio propio para yo creer y confiar en Dios. Ahora, ya te compartí por qué nos da miedo el futuro y por qué afecta a tu propósito. Ahora, ¿qué dice Dios sobre tu futuro? Y ahorita te lo compartí en Jeremías 29:11. Él dice que tiene planes de bien y no de mal. Así que Dios dice de tu futuro que el plan que Él tiene es bueno. Así que puedes confiar. Ahora va a depender de ti si tú te atreves a poner tu vida en las manos de Dios y confiar plenamente en Él. Otra de las cosas que dice Dios sobre tu futuro es que Él es tu refugio eterno. En Él te puedes refugiar. Y esto está en Deuteronomios 33:27. Quiero buscártelo para leértelo. Deuteronomios 33:27. ¿Qué nos dice? El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen.
Él quita el enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Así que qué bueno es saber que Dios es nuestro refugio en el camino y que sus brazos eternos nos sostienen. Y al saber que Dios es un Dios eterno y que sus brazos nos sostienen, es una seguridad que es para siempre. Así que Dios no va a ser tu refugio hoy y mañana te va a dejar que el enemigo te despedace. No, hermano. Su brazo te sostendrá siempre, pero podemos confiar en Él. Así que atrévete a descansar en los brazos del Señor. Pero esto es importante, que nos pongamos en sus manos. Eso es muy importante. Y por último, es que ya Dios escribió tus días. Ya Dios trazó tus días. Así que podemos confiar que Él ya trazó un plan perfecto para tu vida. Y en Salmo 139:16 nos dice, me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Wow, qué hermoso es saber que Dios ya había trazado un plan para tu vida desde antes que tú nacieras. Sí, Él te vio antes de que tú nacieras. Wow, o sea, esto habla de un Dios que Él no hace las cosas al azar, Él no improvisa. Tu futuro no está en las manos de nadie, del azar, del destino, de las cosas, ay, vamos a ver, o del karma. No, no, no. Tu vida tiene un autor de tu historia. Dios es el autor de tu historia y Él te conoce antes de que tú nacieras. Y cada día ya Él lo tenía registrado. Ahora depende de ti y depende de mí si yo me mantengo alineada a los planes que Él tiene para mi vida, para los planes que Él tiene para tu vida, porque tu futuro está seguro en las manos del Señor. Ahora, y me dije, eso está hermoso, pero ¿qué yo puedo hacer para vencer este miedo, este temor al futuro, a lo que puede ocurrir? Porque realmente quiero aprender, quiero confiar en Dios. Pues siempre comparto herramientas que Dios ha hablado a mi vida y que son las herramientas que nos ayudan siempre. Número uno es que vayas en oración y entregues el control a Dios. La fe comienza donde termina tu manejo. O sea, cuando tú dejas de ser el que tomas el volante y comienzas a creer en fe en que Dios está en control, vas a poder ver que el temor al futuro comienza a disipar. Declarar las promesas bíblicas, refuerza tu mente con la palabra de Dios. Si tú quieres mantener tu mente enfocada en las promesas de Dios, debes declararlas. Escríbelas. Dice la palabra que Dios le había dicho a su pueblo, escribe la palabra, recuérdala, ponla donde tú la puedas ver. Declara esa promesa bíblica. Cuando venga el temor, cuando venga la circunstancia, recuerda, Dios tiene planes de bien para mi vida. Cuando ocurren situaciones que no es lo que esperaba, Dios ha prometido que está conmigo, que Él es mi refugio, que cada día de mi vida está trazada en su libro, que yo puedo confiar en Él. Pero es importante que nos mantengamos alineados, porque hay veces que decimos, no, si no importa lo que yo viva, no importa lo que yo haga, si yo vivo mi vida desenfrenada, pues Dios tiene planes para mí de bien y Él lo va a cumplir. Y mi vida, Dios quiere que yo vaya y yo me voy, mira, por las veredas. Si hago eso, no voy a ver el plan que Dios tiene para mi vida porque yo estoy yendo en contra de lo que Dios quiere hacer para mí. Pero cuando yo entiendo que mi futuro es mejor en Cristo, en Dios, yo puedo alinearme y decir, yo no sé lo que me depara en el futuro, hablando de que yo no sé los procesos que tenga que pasar, el camino que tenga que atravesar, pero sí estoy segura que Dios está conmigo de la mano y que mi futuro ya Dios lo trazó. Dice la palabra del Señor que para aquellos que están en Cristo, Dios le ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, que reinaremos con Él en el cielo, que estaremos junto con Él por una eternidad, que nos prometió que no habrá más llanto, no habrá más dolor, que nos dará un cuerpo incorruptible. O sea, son promesas tan maravillosas de poder entender que si yo estoy en las manos de Dios, yo no tengo que temer.
porque Él está en control de mi vida. Y es como lo sé, declarando las promesas bíblicas. ¿Y cómo yo declaro las promesas bíblicas? Yendo a su palabra y leyendo su palabra. Así que no querramos hacer todo en un solo día. Haz lo que te toca hoy. Eso es otra de las herramientas que te comparto. Haz lo que te toca hoy. La obediencia diaria te va a conectar con tu propósito. Pero haz lo que te toca hoy. No esperes lo que te va a tocar dentro de un año, dentro de 5. Piensa en lo que hoy tienes que hacer. Y otra de las herramientas es que confíes en el carácter de Dios. Aprende a confiar en el carácter de Dios, que Él es bueno, incluso cuando el camino es incierto, cuando las cosas no son como esperamos, pero podemos confiar en Él porque su carácter es inmutable. Y cuando hablamos de que su carácter es inmutable, es que Él no cambia de opinión. Entonces Él no es un Dios hoy de que sí, mañana no. No, Dios es inmutable. Dios es fiel, es verdadero, es justo, es misericordioso. Así que confía en eso, pero debemos tener una relación con Él y tenemos que buscarlo en la palabra, orar y entregarlo, porque ¿sabes qué? Que eso es lo que te va a fortalecer en la fe. Y también es muy importante que te rodees de fe, escucha, habla y camina con personas que crean en esto, que crean en Dios, que te lleven a la fe y que no te paralicen, ¿sabes? Rodéate de personas que no vivan saturándote de miedo al futuro. Si tu vida tú la saturas con las noticias, con las circunstancias, ay, esto está malo y se va a poner peor y mira lo que está pasando y tú vas a fracasar, eso no te va a salir y tú crees que tú vas a poder. O sea, eso lo único que va a hacer es que te dé más miedo al futuro. Pero si tú te llenas de la palabra de Dios y recuerda que sus promesas son reales, tú puedes confiar, confía. Así que aprende a confiar cada día más en el Señor. ¿Y sabes qué? Cuando tu mente vive proyectando catástrofes, tu corazón vive limitado. Te frenas, no aplicas a esa oportunidad que pudiera ser la oportunidad que tanto estás esperando, no inicias ese proyecto, no hablas, no inviertes, no sueñas porque el miedo te tiene amarrado. Pero Jesús nos enseñó otra manera, y es que busques el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Así que no vivas proyectándote catástrofes en la mente cuando Dios ha dicho sobre tu vida que sus planes son de bien y no de mal. Y tú dirás, Ibelí, ajá, es fácil, pero ¿dónde yo puedo ver eso? Y tú sabes que hay personajes bíblicos que seguramente tú conoces, y quiero traerte 3 ejemplos de 3 personajes bíblicos que también tuvieron miedo al futuro, que no sabía lo que iba a pasar, pero Dios nos habló por medio de estos personajes de cómo ellos vivieron, ¿verdad? Y cómo Dios actuó en la vida de ellos. Y es fácil, ¿verdad? Nosotros que vemos ya el panorama completo de estos personajes bíblicos, que lo podemos leer y ver el principio y el final, y uno dice, wow, pero sí, pero Dios le hizo esto. Cuando somos nosotros que vamos escribiendo el día a día, las páginas de nuestra vida, pues hay veces que sentimos temor al futuro, pero cuando vemos lo que Dios es capaz de hacer y que ha hecho en otros y que es capaz de hacerlo con nosotros y que nos ha prometido que está con nosotros. Así que quiero darte 3 ejemplos. Número 1, Abraham. Abraham, cuando Dios le pidió que saliera de su tierra sin decirle a dónde iba, es un reto. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de todo lo que sabes, de todo lo que tienes, atrévete a lanzarte a donde yo te diga, tampoco vas a saber ahora. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Para dónde? Y si fuera nosotros quisiéramos saberlo todo, pero Abraham creyó en fe y se fue sin saber a dónde iba, pero Dios lo dirigió. ¿Y sabes qué? Su recompensa, Dios lo hizo a él padre de naciones. Y eso fue otra cosa, porque Dios le había prometido herencia de generaciones y él no podía tener hijos con su esposa. Y eso me imagino que para Abraham era como que Dios me ha hablado de que promesa de tierra, de generaciones, y a quién yo le voy a heredar todo eso que tú me has prometido. Si yo no tengo hijos, yo no puedo tener hijos con mi esposa.
y ver que Dios cumplió a pesar de, ¿verdad?, las circunstancias que ocurrieron de que Sara se desesperó. Por eso es importante, Sara, Dios le había hablado de cuál iba a ser su futuro, de que iba a ser madre de, de lo que Dios iba a hacer de generación con Abraham. Dios le dijo, vas a ser madre. Y ella, por temor al futuro, por temor cómo va a pasar, cómo va a ser eso es imposible. Yo me miro en mi futuro, es imposible, porque mi pasado me dice que yo no voy a poder ser madre. Y ella se apresuró, y por ese apresuramiento tuvo que cargar consecuencias. Pero eso no invalidó que Dios cumpliera la promesa que tenía con Abraham y con ella. Así que no tengas temor al futuro. Si Dios te dio una palabra, créele. Si te dijo, yo te voy a dar una generación, si Dios te dijo, te voy a dar un hijo, si Dios te dijo, te voy a dar eso que espera, créelo, porque Él lo hace. Lo que pasa es que no es a nuestro tiempo, es en el tiempo de Él. Otro de los ejemplos fue Moisés. Moisés, Dios lo escogió desde que nació, pasó circunstancias y Dios lo guardó para un tiempo específico. ¿Y sabes qué? Que él tuvo temor porque él decía, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, ¿cómo yo me voy a presentar delante del faraón? ¿Cómo yo voy a decir que yo soy el libertador? Tuvo temor al futuro, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo es que yo voy a ser el libertador de un pueblo y que yo voy a sacar toda esta gente? ¿Cómo es posible? Alguien como yo. Y Dios le dijo, sí, alguien como tú. Y él no podía proyectarse en el futuro porque él se veía basado en su pasado. Pero sabes qué? Que Dios lo escogió y él se lanzó y Dios lo usó y su recompensa fue que él fue el libertador de un pueblo. Así que podemos creer en Dios que es probable que nos sintamos incompetentes o decir yo que mi futuro va a ser ese Dios. Eso es imposible. Pero sabes que Dios nos transforma y Dios hace que cuando lleguemos a ese futuro podamos decir, wow, verdaderamente Dios ha estado conmigo en el pasado, presente y futuro. Y por último ejemplo, quiero presentar a María, la madre de Jesús. Una adolescente a la que se le anunció que iba a dar a luz al Salvador. Que te digan a ti, vas a ser mamá y tú nunca has tenido relaciones con nadie, eres virgen. Y te dicen, vas a ser la que va a traer el Salvador. Es decir, como que, ¿qué? ¿Cómo va a pasar esto? Pero en mi futuro, no me van a creer, no me van a creer que yo soy virgen, no me van a creer que esto eres tú, que yo tengo el Salvador, ¿cómo es posible? Pero esta mujer en fe, digo, ¿sabes qué? Yo no sé cómo va a ocurrir esto, pero hágase con tu sierva como quieres. Y qué bueno es poder tener la actitud de María. Realmente María fue alguien escogida por Dios. Desde el principio fue formada para el tiempo, para ese tiempo específico, para ser el recipiente que Dios utilizaría para traer al Salvador del mundo. María es como tú y yo, una simple servidora de Dios. María estuvo dispuesta al morir a ella para ir a hacer la labor de Dios. Así que estaremos nosotros dispuestos, aunque no sepamos cómo van a ocurrir las cosas, que aunque las cosas parezcan inciertas, difíciles de creer, cuando a lo mejor pueda recibir el rechazo de gente, porque María es seguro que pudo haber sentido el rechazo de muchos diciendo, esta fue una adúltera, una fornicaria, pero ella saber que simplemente estaba obedeciendo a Dios. ¿Y cuál fue su recompensa? Ser parte directa del plan redentor de Dios. Y ella misma reconocer que necesitaba a un Salvador, que es Cristo. Eso es maravilloso. Dios quiere utilizarnos como utilizó a María, como recipientes de un mensaje poderoso que portamos, que es que Jesús es el Salvador. No hay otro, solamente Él. El poder saber que mis debilidades y mis incompetencias o mi pensar que Dios no me puede utilizar, Dios nos utiliza y nos dice que nuestro futuro está trazado en sus manos, como lo hizo con Moisés. Y entender que aunque parezca imposible alcanzar algo, si Dios dijo que lo hará,
lo cumplirá como lo hizo con Abraham. No solo le dio hijos, le dio una generación, le dio una palabra que hasta el día de hoy sigue vigente. Así que Dios tiene un plan perfecto para tu futuro. Y sabes qué? Que en todos estos casos el miedo era natural, pero la fe fue necesaria. Así que hoy Dios quiere decirte, ten fe, cree, cree que tu futuro está en sus manos. Así que alimenta tu fe más que tu ansiedad. Así que mira bien, analiza, sé consciente de lo que estás consumiendo, ya sea noticias, redes, conversaciones, y alimenta tu visión realmente de lo que verdaderamente importa, que es la palabra de Dios. Alimenta tu fe con la palabra de Dios y no tu ansiedad con tu alrededor. ¿Sabes qué? Escribe tus miedos y ora por cada uno de ellos. La claridad vence el caos. O sea, si hay algo que te causa temor, bueno, me causa temor esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Contrarréstalo con la palabra. Haz memoria de las fidelidades pasadas. Recuerda lo que ya Dios ha hecho en tu vida. Estoy segura que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida en el pasado, que te hace pensar que en tu futuro no será igual. Otra de las cosas es que actúes por obediencia y no por garantía. Dios no necesita que tú entiendas todo, sino que confíes. En el tiempo preciso, Él te hará entender. Así que actúa por obediencia. Declara lo que dice la palabra de Dios. Declara su palabra. Esta te va a ayudar, te va a dar nuevas fuerzas. Recuerda, el Señor va delante de mí, no voy a tener miedo a lo que venga, mi futuro está seguro en Él. Así que, ¿hasta cuándo vas a seguir dándole el poder al y si pasa esto? ¿Y si ocurre esto en mi vida? Dios no te llamó a sobrevivir el futuro. Dios te llamó a caminarlo en fe. Deja de preguntarte qué pasará mañana y empieza a obedecer lo que sabes que tienes que hacer hoy. Porque cuando caminas con Dios, el futuro no es una amenaza, es una promesa. Puedes confiar que Él está en control de tu vida. Así que hoy puedes decidir vivir por miedo o vivir por fe. Te invito a que vivas por fe. Dios no te llama a adivinar el futuro. No estamos aquí para estar adivinando el futuro, sino para que podamos confiar en quien lo sostiene. Y quien lo sostiene es Dios. Lo que viene no te va a destruir, te va a formar. Y si estás con Él, no importa lo incierto que sea, ya estás seguro. Así que podemos confiar en que Él está en control. Así que si este episodio habló a tu corazón, compártelo con alguien, compártelo con otros, porque lo bueno se comparte. Es probable que haya un amigo, una amiga que esté batallando con la ansiedad del futuro y esta palabra va a ser de bendición. Así que te invito a que lo compartas y no olvides suscribirte a nuestro canal, ya sea en YouTube, en Spotify, dale follow, búscanos en YouTube, Viviendo en Propósito Podcast, y suscríbete y déjanos tu comentario. Es importante que nos comentes porque esto hace que el algoritmo promueva más y que esta palabra pueda llegar a más personas y que podamos bendecir a más personas. Así que te invito a que le des like, a que comentes, te suscribas y no olvides compartirlo con otros. Así que recuerda que Dios eterno está al pendiente de ti y está en control de tu futuro. Confía en Él. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Viviendo en Propósito Podcast.